Dios me les bendiga, hermanos. Iniciamos nuestro servicio a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad en Colibrí, Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy el tema es la defensa de Pablo ante el concilio. Vuelvo a repetir, el tema es de hoy la defensa de Pablo ante el concilio. Quiero invitarles a abrir sus Biblias. Sé que algunos de ustedes tienen sus Biblias en el teléfono. Bueno, y a mí me gusta que utilizamos también la Biblia, pero también es bueno utilizar el teléfono, pero también es bueno, importante, la Biblia en sus manos. Hechos, capítulo 23. Quiero ser un poquito reducido porque quiero dar testimonio también en este video. Hechos 23 y verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la resurrección, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Estas palabras del apóstol Pablo en un momento de que él estaba siendo perseguido por estos fariseos, y así es que estaban en una gran asamblea entre entre fariseos y fariseos, y él alzó la voz y dice: yo soy judío, fariseo, hijo fariseos, y yo sí creo en la resurrección de los muertos, y a mí se me juzga. Vamos a estar leyendo prácticamente lo que sucede cuando Pablo, después que dijo estas palabras, dice así en el verso, voy a estar leyendo el verso 7, y cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban que sí existía. Entonces hubo gran vocerío, y levantándose las escribas de la parte de los fariseos, discutían entre diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu o le ha hablado a un ángel o no, y no resiste a Dios. Vemos prácticamente lo que ocurrió en aquella época. Prácticamente que, ¿por qué? ¿Por qué razón era que los fariseos, podemos preguntarlos hoy, hermanos que me escuchan en las redes sociales, por qué era que los fariseos estaban reunidos con los saduceos? ¿Por qué era? Hoy podemos preguntar, hermanos que me escuchan, ¿por qué fariseo y saduceo andaban juntos? Si el saduceo decía: no hay resurrección, no hay ángel tampoco, no creían en la resurrección de los muertos, ese era el saduceo. Y el fariseo sí, el fariseo sí. El problema del fariseo es que el fariseo no creía en Jesús, pero en Dios sí. El fariseo sí creía también en el Espíritu Santo, claro que sí, pero el fariseo pensaba que tenía que venir un hombre muy poderoso a arreglar el asunto político, y no creyeron en Jesús. Prácticamente que ese era el gran problema que había con el fariseo. Pero el fariseo sí creía en los ángeles y resurrección de muertos, en el Espíritu Santo. Creían en Dios, por supuesto que sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es que ellos se reunían en plena asambleas? ¿Por qué es que ellos caminaban juntos? Hoy precisamente yo quiero enfatizar acerca de esta gran problemática. A veces hay pasajes de la Biblia, quiero decirles, hermanos, que a veces nos cuesta a nosotros interpretar algunos pasajes de la Biblia como estos, porque quiero decirles que yo no caminaría en asamblea apoyando en distintas teorías. No, yo no caminaría en distintas teorías a la par mía, porque ¿qué pasaría? Bueno, sería un gran conflicto, sería una situación que yo diga una cosa y otros digan otra cosa. Así es que ellos entonces, ¿por qué era que tenían que caminar juntos? Esa es la pregunta que lo hacemos hoy, estimados hermanos,
que me escuchan en las redes sociales, precisamente cuando nosotros estudiamos los usos y costumbres de los tiempos judíos, notamos algo importante que tenían los saduceos. Y es que los saduceos en esas épocas era la gente fuerte políticamente, eran los políticos. Y usted sabe que de dónde vienen las leyes, de dónde vienen las leyes vienen de los políticos. ¿Qué hacía el Sanedrín judío? Sin los políticos, sin la aprobación. ¿Quién aprueba las leyes? Los políticos. Sí, los políticos. Y eso eran los saduceos, los políticos. De nada serviría que el Sanedrín. Y había grandes hombres del Sanedrín. Precisamente encontramos que uno de estos maestros llega a Jesús de noche. Encontramos en San Juan capítulo 3 y verso 4. Uno de ellos, maestro del gran Sanedrín. Y no le entendían a Jesús. Y es que él llega de noche ante Jesús. Y ustedes que me escuchan en las redes sociales, yo quiero que examinen ustedes. Yo quiero dejarles las tareas, hermanos, que me escuchan en las redes sociales. Del Evangelio de San Juan, capítulo 3 y verso 4. ¿Quién es este personal? ¿Quién es este personal que llega de noche? Y Jesús dice, de cierto, si no naciere de nuevo. Y él decía, no, pero ¿cómo es el hombre viejo? ¿Va a ser de nuevo? Un hombre viejo no puede nacer, decía este hombre. Y Jesús le dice, y tú siendo maestro, tú siendo un gran maestro. Y era que el Sanedrín judío se componía de 70. Y Pablo era muy conocedor, porque Pablo precisamente fue instruido a los pies de aquel gran Gamaliel, que era precisamente un equipo muy grande para la ley judaica, precisamente. Pero esta ley judaica sí necesitaba. Pero un día tenía que terminar. La ley tenía que terminar. Jesús cumplió la ley. Y después que cumplía la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia. Y tuvo que haber algún motivo, tuvo que presentarse algún problema, algún motivo para que esto se cumpliera, precisamente, ¿verdad? Por eso es que precisamente que Pablo entonces divide, prácticamente que Pablo estaba sabiendo lo que estaba pasando. Pablo, claro que sí, y él divide, Pablo divide las dos, la asamblea, ese concilio lo divide, diciendo, a mí se me está juzgando porque yo sí creo en la resurrección de los muertos. Así es que entonces, más bien los fariseos que estaban en contra de Jesús, en contra de Pablo, los fariseos, estos fariseos empiezan a defender a Pablo contra los saduceos, que son los políticos. Pero finalmente yo quiero terminar con esta linda enseñanza y quiero dar un pequeño testimonio. Pienso ser breve. Y quiero ir un poquitico más adelante el versículo 8 al 23. La noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto sucedió a donde este derrame, o sea, digamos, esta despelote que nosotros hicimos, esta gran división que hubo, esta gran problemática, esto ocurrió ¿qué? En Jerusalén, no fue en Roma. Y así es que ya el Señor le habla a Pablo, el Señor habló a Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora vuelve el Señor a hablarle prácticamente, qué bueno lo que has hecho, en otras palabras, qué bueno lo que has hecho. Precisamente yo quiero hoy reflexionar la importancia que tiene la política. Quiero reflexionar. En aquellas épocas fue muy importante la política. Hoy, hermanos que me escuchan, nuestras leyes son aprobadas por los políticos. En aquel tiempo de la ley eran por los políticos. Hoy, en los tiempos de hoy, que es bajo la gracia, también nuestras leyes son basadas en los políticos. De esto, en esta mañana yo quiero dar testimonio acerca de las leyes y los políticos un poquito. No es que quiera totalmente apartarme del tema, pero yo en esta mañana yo quiero dar unos minutos de testimonio. Ya yo creo que hace como unos 3 años, algo así, no recuerdo la fecha, pero aquí en Costa Rica, cuando se aprobaron los políticos, o mayoría de los políticos, el matrimonio igualitario,
mujer con mujer, hombre con hombre. Y al ver yo que aquellas grandes cortes que se dicen ser de derechos humanos, atacaron a los políticos, los homosexuales atacaron a los políticos de Costa Rica y se aprueba esta ley. Se oía por unos años atrás y yo pensaba, no, esto no es posible, de que esta ley se aprueba en Costa Rica. Yo quiero dar testimonio y quiero sacar una pequeña pausa hoy, en esta mañana. Cuando se aprobó la ley, yo empezaba ya a enseñar, pues las redes sociales estaban empezando. Y yo me sentí molesto. Cuando hay una ley que atienta en contra de los principios éticos cristianos de Dios, todo cristiano tiene que sentirse mal. Y ese fui yo uno de esos que me sentí mal de ver la ley que se aprobó en Costa Rica. Y me sentí tan mal que vi también que ninguna de las llamadas federaciones, yo sé que hay muchas federaciones, yo no sé cuántas, que hay federaciones cristianas, pero ninguna tampoco hizo nada, nada. Viendo la situación que se estaba dando y en plena epidemia, hice un video y ese fue el primer video que lo subieron en las redes sociales. No sé cuántos de ustedes me escucharon ese video, y ese video yo le puse un título: La vida impura del hombre. Así le puse a ese video, ese título, La vida impura, hombre con hombre, mujer con mujer. Qué vergüenza, dije en ese video. Y algunas personas me ayudaron, y no tenía ni siquiera teléfono, y algunas personas me ayudaron y lo subieron al Facebook. Y ese fue el primer video que subió en el Facebook. Qué situación lamentable es cuando el cristiano no quiere defender ante las autoridades la palabra de Dios. A veces no queremos hacer nada. No queremos pedirle a los políticos que por favor, no queremos hacer manifestación a los políticos que por favor respeten la palabra de Dios, que respeten su palabra. Y eso es lamentable. Pero en aquellas épocas de los fariseos eran atentos, activos totalmente para que el saduceo aprobara sus leyes, ¿de acuerdo? En aquellas épocas, en los códigos se le llaman Talmud, en aquellas épocas, para que se aprobaran sus leyes de los judíos, de la ley, o otras palabras. Quiero decirles, hermanos, que yo siempre voy a votar. Yo siempre primero estoy en este altar orando por los políticos el día de las votaciones. Y después que yo haga oración por los políticos, yo sí voy a votar. Es importante ir a votar. No digo nombre de los políticos, definitivamente no. Este no es un programa para yo hablar de nombres de los políticos, ni criticar mucho ninguna fiesta tampoco, ninguna denominación, pero es necesario que nosotros como buenos costarricenses y como buenos cristianos defendemos ante las autoridades y donde quiera los mandamientos de Dios. Es necesario, hermanos, que me escuchen en las redes sociales. Yo hoy animo que este 4 de febrero, primer domingo de febrero, que vamos a votar. No tengo que decir por quién. Ustedes en sus comunidades saben quién es la persona ideal, saben quién es la persona que se preocupa, que hay muchos problemas en los caminos, que hay muchos problemas que no hay titulación, pero ustedes, nosotros que vivimos aquí, y nosotros que somos costarricenses, debemos de aprovechar, de votar, y gloria a Dios que tenemos nuestra constitución política. Habrán potencias que no tienen esta libertad como tenemos nosotros los costarricenses, que Dios me les bendiga.